Y dice yo, bueno, el tema de hoy, un tema que como estaba en antes hablando con Nancy, estuve hablando antes con los hermanos que habían llegado primero, es un tema que se nos viene a la mente con respecto a que antes de ayer comenzamos a celebrar lo que es la fiesta de Pentecostés, una fiesta bien, bien importante para nosotros como católicos y para la misma iglesia en sí. Un tema que como nosotros sabemos y como se dice, que fue desde donde inicia la iglesia, desde donde inicia la iglesia, pero más bien lo que sucedió fue que la iglesia comienza su periodo de evangelización, comienza su misión. Entonces, eh, nosotros, nosotros sabemos que la iglesia se fue construyendo desde desde la parte de que iniciaron los dos discípulos, los discípulos de cada discípulo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Es que hay veces que, como estoy yo comandando todos los controles, entonces cuando entran con el audio tengo yo que apagar. Así que por cualquier cosita me disculpan. Entonces, donde la iglesia comienza desde el periodo de la escogencia de los 12 discípulos, de los apóstoles, y entonces ya desde allí se fue formando hasta el día de Pentecostés. Ese día en donde la iglesia comienza esa misión. Vamos a leer, para iniciar el tema, vamos a leer un texto bíblico, el texto bíblico de Juan 20:19. Pues vamos a ver si se lo voy a leer. 20:19. Mira lo que dice. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló y les dio el Espíritu Santo. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Casi todos prenden apenas. Tengo, tengo los controles. Ok, reciban el Espíritu Santo. En donde aquí quiero hacer énfasis en un par de cosas, un par de frases. Miren, los discípulos estaban escondidos, no escondidos por el gusto, estaban escondidos por miedo, por un temor a que les pasara algo, los mataran, los señalaran. Los discípulos estaban escondidos. Entonces, nos vamos y recordamos a Pedro. ¿Por qué Pedro negó 3 veces al Señor? Porque tenía miedo, tuvo miedo. Entonces, ese miedo se transmitió también a esos discípulos. Los discípulos, los apóstoles, también tenían miedo. Ese temor a que fueran asesinados, martirizados. Luego nos llega el Señor, se presentó, y a todo esto, y antes de su ascensión al cielo, antes de subir al cielo,
les dijo, como el Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes. Sopló y les dio el Espíritu Santo. Más adelante nosotros observamos en este texto, y en otros textos, por lo menos en Hechos de los Apóstoles, que más adelantito lo vamos a leer, vemos de que ellos tenían miedo, sí, al recibir el Espíritu Santo, claro que siguieron con ese miedo, pero a diferencia de que ahora, al recibir el Espíritu Santo, ellos se pararon y se impulsaron a la evangelización, al edificar esa iglesia, al sumarla, al a engrandecer esta iglesia. Ellos comenzaron esa misión que Jesús les encomendó. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos sabían que iban a ser martirizados, porque en las profecías Jesús después anteriormente se los había dicho y después se los dijo. Sabían que iban a ser martirizados, pero a diferencia tenían una fuerza, tenían ese Espíritu Santo que los empujó, los llevó, los impulsó gracias a ese, porque ese fue un regalo que Jesús les dejó y nos dejó a todos. Pero en el tema de los discípulos, es un regalo que Jesús les dio a ellos, una fuerza que los impulsó a salir del hueco donde estaban, a salir de los lugares donde estaban escondidos por miedo, a predicar su palabra. Ellos sabían, y se lo repito, ellos sabían que iban a ser martirizados, pero con diferencia de que sabían que tenían un poder dado por Jesucristo, esa gran fortaleza que era el Espíritu Santo, en donde ellos no les importó y salieron. Mire, la iglesia nos enseña por medio del catecismo que este Espíritu Santo viene acompañada, tiene este Espíritu Santo que venir acompañado de muchas fuerzas, de muchas, de muchos dones que a cada persona les, les hacía falta, los necesitaban, y al obtener este Espíritu Santo, ellos obtenían es como le digo, el Espíritu Santo es como que una comida, imagínense una comida, cada comida se le echa un ingrediente para que esa comida quede buenísima, quede riquísima. Así mismo en el Espíritu Santo, que para que actuara al 100%, actuara con gran fuerza y gran poder en cada persona, en cada discípulo, en cada apóstol, en cada obispo, tenía que estar lleno de ingredientes. Esos ingredientes los podemos llamar dones. Esos ingredientes los podemos llamar dones del Espíritu Santo. Esos dones del Espíritu Santo que desde aquel tiempo que Jesús le renovó o les dio esos dones, nosotros lo obtenemos. Acuérdense que nosotros obtenemos ese don del Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu Santo en el bautismo. Entonces, lo renovamos y casualmente yo estuve hablando con este mismo tema con unos muchachos de confirmación que ahora, bueno, esto por gracia de Dios y siguiendo el apostolado, estoy siendo catequista de confirmación. Entonces, de aquí les dije yo a los muchachos, se
Se le dijo de que Pentecostés es la renovación de esa misión que obtuvimos nosotros desde el bautismo. Entonces, yo le explicaba como era como aquel nuevo Pentecostés, o aquel en Pentecostés que obtuvieron los discípulos, desde ahora ellos también lo iban a recibir. Esto es importante, porque también para nosotros, los que ya hemos hecho primera comunión, ya hemos no, bautizado primera comunión, la confirmación, nosotros tenemos que seguir renovando poco a poco esa fuerza y esos dones, esos ingredientes. No tenemos que dejar de que esos ingredientes de esa comida, que cualquiera a la que a usted le guste, esa comida nos sepa, cuando nos comienza a saber ya insípida, sin sabor, sin olor. Nosotros también tenemos que poner en desarrollo estos dones. Y entonces la iglesia nos enseña de que el Espíritu Santo viene con estos dones, estos ingredientes que Dios le puso al Espíritu Santo para que a nosotros en nuestras vidas nos haga vivir una vida de cristiandad, una vida de santidad. Y esa es la misión que Dios nos pone a todos. Es la misión que Dios nos pone a todos. Tenemos nosotros que buscar la santidad. A ver, los dones del Espíritu Santo. La iglesia nos enseña que son 7. 7. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor a Dios. 7. Voy a repetirlo, ¿ok? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, temor a Dios, fortaleza, piedad, ¿ok? Entonces, nosotros con cada uno de esos ingredientes, a nosotros en la vida no las pone. Si nosotros utilizamos cada uno de esos 7 ingredientes del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir bien encaminados a ser santos, a alcanzar la santidad que Dios nos invita, que Jesús mismo nos invita. Miren, y les vamos a explicar poco a poco los 7 dones que con lo que cada don nos puede a nosotros alimentar, nos puede a nosotros servir. Y nosotros también tenemos que saber identificar cada don del Espíritu Santo cuando lo tienes, cuando lo practicas, cuando lo desarrollas, incluso cuando no lo desarrollas. Sabiduría es gusto por las cosas de Dios. La sabiduría es tener ese gusto por las cosas de Dios, que hace que te gusten las cosas de Dios. Hermanos, les hago una pregunta y ustedes se resuelven hacerla o respóndansela ustedes internamente. Nosotros somos personas o cristianos que somos dóciles a las cosas de Dios. Voy a poner un par de ejemplos. Los domingos, disculpe, antes, días de semana, nos levantamos temprano, nos vamos, nos dormimos tarde, tenemos quehaceres en la casa, lo que tenemos niños que están en la escuela. Si no tienes niños que están en la escuela, lo que te paras, madrugas para ir a trabajar, tienes más de 2 o 3 quehaceres en tu día laboral y en tu vida personal. Cuando te llega un domingo,
7 de la mañana. Vamos a ponerlo más, 8 de la mañana, en donde te amanece con el día nublado, que va a llover. Se las estoy poniendo más difícil, o nos las estamos poniendo más difícil. Y decimos, "Oh, yo no voy a misa, yo la voy a oír por televisión". La pregunta del millón, ¿estamos en este momento teniendo el don de sabiduría en nuestro corazón? Si en un momento una persona en el trabajo o un familiar dice, vamos a rezar el rosario, pero uno está viendo la televisión, la novela más buena de la que dan en Panamá, cualquiera de las que a ustedes les guste. Ustedes dicen, primero voy a ver la novela, cuando se acaba la novela voy y regreso al rosario si quiero. Somos dóciles a las cosas de Dios. En estos momentos estamos siendo dóciles. Yo sé que ustedes tienen allí más ejemplos internamente y ustedes personalmente conocen esos ejemplos. Tienen muchos más ejemplos de los dos que he dado. De los dos que he dado. Entonces la pregunta del millón, ¿somos dóciles a las cosas de Dios? Vamos a leer la Biblia, vamos a meditar, vamos a reunirnos en la casa, vamos a meditar un evangelio, vamos a meditar un, un, un libro del Antiguo Testamento, vamos a meditar una de las cartas del Nuevo Testamento. Nos entra la pereza, ¿verdad? Realmente somos dóciles, realmente en estos momentos está actuando el don de la sabiduría en nosotros. Veamos, veámonos y escudriñémonos nosotros. Vamos a escudriñarnos. Nosotros como católicos, cristianos, católicos, apostólicos, nosotros nos tomamos un tiempo para estudiar, ya no leer y meditar, estudiar la palabra de Dios. Hasta ahí se la dejo. Con respecto a esto, el don de la sabiduría, ¿estamos nosotros siendo dóciles a ese don? Siendo dóciles a ese ingrediente que nos da el Espíritu Santo, que nos guste ir a la misa así, que nos guste meditar el rosario, que nos guste. ¿Somos dóciles? También yo me hago esa pregunta. Entonces, tratemos de ahora en adelante que como cristiano católico, tratemos de ser dóciles a ese don de la sabiduría. Entendimiento, el don del entendimiento. Este don es un don que nosotros tenemos que pedirle mucho a nuestro Señor y al Espíritu Santo que, que nos llegue. Porque este don, cuando yo todos los martes me uno a una reunión en Zoom de una tal Academia de Formación Católica, y los expositores que no son tan muy versados, los expositores que son un poco aburridos, los expositores que son un poco así, que hablan enredado, eh, están hablando un tema muy importante, pero nosotros le hemos buscado o le hemos pedido al Espíritu Santo que nos den ese don de entendimiento, que incluso que ustedes entiendan más de lo que el mismo expositor sabe. O sea, este es un ejemplo que, que les estoy dando. Un ejemplo jocoso, un ejemplo de que nosotros podemos verlo todos los martes, pero es un don que que, que los pastores de nosotros, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, también tienen que pedirlo, porque también ellos
necesitan llevar a cabo o poner en práctica o desarrollar este don del entendimiento. No solamente para enseñar, para aprender las personas, sino para los pastores enseñar. Enseñar. Es un don que nosotros tenemos que poner en práctica. Siempre, al ser dóciles en las cosas de Dios, pero lo entendemos, le prestamos atención a nuestros sacerdotes, a nuestros laicos, a nuestros catequistas, lo hacemos o nos sigue aburriendo. O yo me voy de esta parroquia porque el padre es muy, habla muy bajito, está como suave ese padre. Ay, yo me voy para acá, para otra parroquia, porque porque en esta parroquia el padre acá grita un poco más, muy gritón y despierta a la gente. A ese sí enseña, ese sí. Yo conocí un sacerdote, lo conozco, el padre Valentín Medina, un ex educador, y había personas que no le entendían porque él se la pasaba a hablar, hablar, hablar. Y después, al fin y al cabo, le entendimos de que él no predicaba, él enseñaba. Y era algo que, bueno, con el pasar del tiempo fue que vinimos descubriendo y las enseñanzas, ya después de 1 o 2 años fue que yo, oye, interesante lo que él habla, cosas que nosotros no, lo, no le prestábamos atención al principio, pero bueno, parece de que ahí el don del entendimiento a nosotros en la parroquia nos, nos llenó o nos llegó el entender a nuestros pastores y que los pastores también sepan enseñar, sepan llevar esa palabra a los santos, todos los santos de los padres de la iglesia y muchos santos pedían mucho, le pedían al Espíritu Santo mucho el desarrollo de este don. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban eh, predicar, enseñar mucho y a esas personas en el cual había mucho analfabetismo. Así que este don es bien importante, hermano. Ya pasamos sabiduría, entendimiento. Nos vamos por el consejo. Mira, este don te da la cualidad de encontrar y encontrar soluciones a cada problema. Hermanos, nosotros con este don, si le pedimos mucho al Espíritu Santo, que nos alimente, que nos dé, que nos desarrolle este don del consejo, es bien importante para nosotros y el camino a la santidad, porque el don de consejo, o sea, nosotros siempre vamos a tener problemas, siempre. Y, y, y hay muchas veces que uno dice, wow, voy para encima para ese problema, voy a verlo, voy a darle la cara a ese problema, pero no sé qué hacer. Bueno, este don, si desarrollas mucho este don, si tenemos en nuestro corazón este don del Espíritu Santo, si le pedimos a Dios, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, le pedimos al Espíritu Santo que nos refuerce mucho con este don, nosotros vamos a ganar muchas, pero muchas batallas con respecto a nuestros problemas familiares, problemas, problemas que estamos en nuestros trabajos y nosotros que ya estamos en edad de que ya trabajamos, hay muchos compañeros de trabajo que ven lo malo en ti, que posiblemente ven cosas que tú no eres, que tú sientes que te están acusando. Y esos son ejemplos que estoy dando. Yo no estoy diciendo que es lo que... Y ustedes, como se lo estoy diciendo, ustedes tienen que saber ejemplos, hasta muchos más, de los que yo estoy exponiendo. Pero con lo que estoy haciendo yo de exponerle este tema o recordarles o darles ejemplo de estos dones, es para que ustedes recuerden cada problema que tengan ustedes
y acordarse de que el Espíritu Santo, si tú invocas al Espíritu Santo, tú lo llamas al Espíritu Santo que reine en ti, reine en tu corazón, vas a ganar muchas batallas. Vas a ganar muchas batallas. Muchas veces estamos pasando trabajo en nuestro trabajo. El trabajo en nuestro trabajo, iba a decir, problemas en nuestros trabajos, problemas en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en nuestras parroquias, con nuestra vecindad, problemas con el vecino, problemas con un amigo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de este don, que este ingrediente de esa comilona que estamos hablando, para que te quede bien buena, bien rica, wow, al gusto que le gusta al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con pizca de este don, godón de consejo. Pasamos al don de ciencia. Mire, el don de ciencia es aquel don que te da a ti la capacidad para descubrir o para discernir qué es lo malo, lo bueno y lo feo. ¿Qué es lo malo, lo bueno y lo feo? Hermanos, en estos momentos nosotros estamos teniendo un problema bien importante que se ha introducido dentro de nuestra iglesia. Problemas que nosotros podemos decir, no, hombre, eso no tiene nada de malo. Ideología de género, eh, nosotros y más a los laicos, las tentaciones, ya sea, ya sea de tentaciones que nosotros pensamos en el momento que nosotros estamos actuando bien, pero no es así. Nosotros en estos tiempos estamos viendo lo que son los antivalores, los estamos convirtiendo en un valor. En estos días, como les estaba diciendo a ustedes, que estaba yo con los muchachos de confirmación, les decía yo, a modo de ejemplo, ustedes en la calle, en su comunidad, en la radio, en la televisión, escuchan de que escuchan una canción que te habla de la marihuana, del weed. Bueno, lógico, o sea, ese día me le metí dentro de su entorno, el entorno donde viven, y que los muchachos sienten de que la marihuana es tan normal, que la droga es tan normal. Yo les di un ejemplo, se los cuento rapidito. Yo me gané un contrato hace un par de años atrás en Colón, en el puerto de Manzanillo. Y cuando me dijeron que para toda persona que iba a trabajar allá había que hacerse el examen antidoping. Entonces me hice yo antidoping y un muchacho, que yo trabajo con un muchacho, bueno, un muchacho era mi colaborador. El muchacho me dice a mí, está bien, voy para encima, jefe, yo voy para encima. Muchacho trabajador, muchacho normal, eh, de todo. Metía la mano al fuego por ese muchacho. Cuando se hizo el examen, cuando me dieron los resultados, me dicen, fulanito salió positivo en marihuana. Le digo yo, pero ¿cómo es así? Pero se ve un pelado sano. Bueno, aquí me salió positivo en marihuana. Cuando le voy y lo frenteo yo y le digo yo, oye, me saliste positivo en marihuana, no puedes entrar a trabajar. Pero el muchacho me dice, pero ¿por qué, F? Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Si eso qué tiene. Pero estás saliendo positivo en marihuana. ¿Y sabe lo que me dijo él? Oiga, ¿y la marihuana es droga? La, la, le digo yo, ¿cómo tú me vas a hacer esa pregunta?
Pero ¿por qué él me hizo esa pregunta tan, no sé si decirle ignorancia o una persona que no lo sabía, pero lo que pasa es que el entorno de él veía tanta gente fumando marihuana, como si estuviera fumando cigarrillos, y lo hizo. Eso es antivalor, se convirtió en un valor para él, un valor o algo que como si estuviera tomando cerveza, por decir así, lo convirtió en un valor y un antivalor y lo convirtió en un valor. Entonces, nosotros como cristianos debemos de saber discernir qué son las cosas malas y las cosas buenas que existen. Y las cosas que por lo menos nosotros como cristianos debemos de saber distinguir. Eh, creemos de que este don nos ayuda mucho a nosotros en nuestra vida, a nosotros en nuestra vida, nos ayuda mucho en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres. Yo le decía a los muchachos, ustedes tienen que hacerle caso a lo que dice sus padres. Sus padres no los regañan porque los odian, sino porque los aman ustedes. Ya hemos visto sabiduría, hemos visto entendimiento, hemos visto consejo, hemos visto ciencia. Vamos a pasar al próximo ingrediente, al próximo ingrediente. Espera un momentito. Entonces, vamos a irnos al don de la piedad. El don de la piedad nos permite estar y tener un apego más grande a Dios, un apego, un apego a las cosas de Dios, un apego también, como se dice, nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos católicos debemos de pedirle al Espíritu Santo la capacidad para distinguir cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces cuando mueren nuestros familiares, muchas veces cuando nuestros hijos les pasan cosas malas, pensamos nosotros que, que bueno, son mala suerte, el famoso karma, eh, las cosas, y no sabemos distinguir qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Señor, hágase en mí según tu palabra, que se haga en mí según tu palabra. Frases de la primera cristiana, nuestra madre, la Virgen María. Que se haga en ti, o sea, lo que tú tengas para mí, que se haga tu voluntad en mí, lo que tú tengas para mí, lo que tú tengas para mí, lo que yo reciba de ti, lo que tú me quites, Señor, es tu voluntad. Muchas personas, al no tener reforzado este don, que es un don sensible, un don que a nosotros como cristianos tenemos que siempre estarlo regando como una plantita, porque es un don tan sensible que nos puede llegar hasta ser posiblemente ateo, que ni Dios lo permita. ¿Por qué? Le llegamos a tener rabia a Dios porque ha pasado personas que desgraciadamente pierden un familiar cercano, les pasa algo, pierden algo de valor. Y solamente le estoy diciendo este ejemplo de perder, porque también hay otro ejemplo que yo sé que ustedes saben.
pierden algo y nos enojamos con Dios, dejamos de creer, lo odiamos, nos enojamos y, y dejamos de asistir a la iglesia porque no tenemos este don eh, regado, no lo desarrollamos y nos pasa esto. Tenemos que estar bien, bien fuertes para nosotros, este don, hacerlo uno de nuestros principales, ponerlo aquí de nuestro corazón, aquí. Señor, hágase en mí según tu voluntad. La voluntad de Dios es importante que nosotros la aceptemos. Fortaleza. Este don quiero iniciarlo con un, con un texto bíblico. Hechos de los Apóstoles 1, versículo 8. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de este modo serán mis testigos en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado primero de que los apóstoles, los discípulos estaban escondidos por miedo y recibieron el Espíritu Santo y después ellos salieron? Acuérdense que también en los relatos, los relatos bíblicos, ellos se les posaron lenguas de fuego. Cada lengua de fuego no era para estar bailando ni saltando y hablando a la cara. Cualquier parecido que a ustedes conozcan es pura coincidencia lo que acabo de decir. ¿Ok? Lenguas de fuego se les aparecieron, comenzaban a hablar idiomas o lenguas de diferentes lugares del mundo, de esos sectores donde se fueron a evangelizar. Entonces, vimos eso, pero ahora al leer nosotros directamente como el don de fortaleza y lo queremos trasladar eso a nuestros tiempos, a nosotros, donde se dice, al contrario, ustedes recibirán una fuerza. Nosotros vamos a recibir una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de este modo serán mis testigos en Jerusalén. Les hago una pregunta a ustedes. Contéstensela. Yo me voy a contestar la mía. Yo me la voy a contestar. ¿Cuántas veces nosotros nos da temor, miedo, que es casi lo mismo, pena, vergüenza, que es lo mismo, decir yo soy católico? ¿Quién? ¿A quién le da pena decir voy para la iglesia, voy para la misa? Yo voy a hablar por mí. Aquí donde ustedes me ven hablando tan amenamente con ustedes, cuando este chiquillito de 20, 21 años iba a la misa, al grupo juvenil, a la iglesia, habían varios caminos para ir hacia allá, pero el camino donde estaba mi bandita, mi combo, mi crew, que siempre jugábamos fútbol, basquetbol y relajábamos y haciendo tantas cosas. A mí me daba pena que cuando yo les pasaba al frente a ellos, me dijeran que yo era, mira el padre, mira el santo.
yo agarraba por otro camino, me iba, y donde la gente me decía, hola Oscar, ¿cómo estás? Hoy vas para la iglesia. Oye, te felicito, Oscar. Yo quería que estas personas eran las que me vieran a mí y no el gueto, todas las que me conocían. Yo soy franco, ese no conocía prácticamente que en mí podía vivir o podía estar un ingrediente muy importante que era la fortaleza. La fortaleza. Poco a poco fui tratando de ser fuerte y decir, le voy a pasar al frente a todos ellos con porque yo antes, bueno, cuando comenzaba la evangelización, yo agarraba una chácara, esa chácara de Tuno, y metía la Biblia, metía el catecismo, metía la guía, la campaña de promoción arquidiocesana y campaña de cuaresma, viento, todo eso yo lo vivía. Entonces, yo le pasaba al frente a los pelados. Me comenzaba a vacilar y todo, y entonces cuando van para allá, esto con las piernas me hacían así, me temblaba. Eso me pasó a mí. Y es un solo ejemplo que le estoy poniendo yo, que un ejemplo que pueden tener ustedes personalmente. Posiblemente tengan muchos más. El temor a decirle a un familiar, yo soy cristiano. El temor a decirle a muchas personas, yo soy católico. Esa fortaleza que nos vuelve valiente para enfrentar las dificultades de la vida. Claro, eso era una dificultad. Así como esos discípulos que estaban allá metidos, escondidos, entre ellos, que solamente estaban entre ellos, que pensaban igual, que después, cuando recibieron ese Espíritu Santo, salieron con todo y que sabían que le iban a hablar y a decir, a decir, a decir. Así nosotros como cristianos, ¿cuántos de nosotros nos salimos a la comunidad con esa alegría, con ese ímpetu, con esa fuerza que nos da nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo? Ese don de fortaleza, ese don, ¿quién de nosotros alimenta ese don? Y si no lo alimenta, echarlo para adelante porque nosotros podemos, podemos engrandecer este don. Y es un don que es el que nos da una de las puntilladas, los puntillazos más grandes hacia la santidad. Ese don, ¡pam!, que nos pega duro el espíritu, nos pega duro. Ese don de fortaleza. Temor a Dios. Séptimo don, el temor a Dios. Temor a Dios no es simplemente que temer de que Dios nos deje, nos alejarnos de Dios. Temor a que alejarnos de Dios. ¿Cómo nos alejamos de Dios? Nos alejamos de Dios cuando caemos en pecado, en todos estos pecados que nos alejen de Dios. Y cuando nosotros decimos, estoy pecando, este pecado me aleja de Dios. Tengo miedo a alejarme de Dios. Tengo miedo a alejarme. Se dice de que muchos santos lloraban cuando pecaban y sentían de que Dios de ellos, que no era así. Ellos eran los que se habían alejado. Igual nosotros. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos o no pensamos, ¿y qué hice? ¿Qué hice? Al decir, ¿qué hice? ¿Cómo, cómo Dios tiene que estar enojado conmigo? El decir,
el temor a ofenderlo, tener temor a ofenderlo. Es como que si nosotros, eh, eh, a nuestro papá le decimos una grosería, bueno, a los que respetamos a nuestros padres, a los que respetamos a nuestros padres, que yo sé que somos todos los que estamos aquí, al decir una grosería a un padre y ese padre nos agarre y nos meta nuestro correazo, ofenderlo, tenerle temor a tenerle temor es como si tuviéramos temor a nuestros padres, pero un temor a no enojarlo, igual a él, igual a Dios, temor a alejarnos de él por culpa del pecado. Esto, lo que estoy hablando yo, son ejemplos que pongo en tapete, como lo he estado repitiendo en todo el tema. Ustedes tienen que saber más de los ejemplos que es más, los voy a invitar ahora, pues, a los que, si quieren, para los que vayan a participar, si quieren dar su opinión, a que nos den algunos ejemplos, posiblemente de vida, bueno, testimonio de vida, nos den ejemplos de, 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 de aquellos dones del Espíritu Santo que pueda, que nos sobre, que nos falte, que nos ayuden a llegar a la santidad. Mire, cada dones de estos, al practicarlos, a tenerlos todos, nosotros vamos a tener, es como si fuera un árbol bien podadito, bien verdecito, bien bonito, y ese árbol va a dar frutos. Pero cómo ese cristiano va a demostrar que tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en él? ¿Cómo nosotros lo sabemos? Cuando vemos los frutos que nos dé. Cuando nosotros ofrezcamos esos frutos a nuestro prójimo, a nuestro Señor. Caridad, paz, generosidad, amabilidad, fe, dominio en sí mismo. Importante. Alegría, ser una persona alegre, no tan alegre, tan exagerado, pero alegría, paciencia, ay, paciencia, tener paciencia. Si ves una persona, si tú ves a una persona, si ustedes ven a una persona con ese don de la paciencia, el Espíritu Santo mora en él. Bondad, la bondad, mansedumbre, hacer todo tranquilo, ser manso, no, manso pero no menso, dice el refrán, manso pero no menso, ser una persona mansa, mansedumbre, una persona que todo lo realiza con calma, con buena letra. Humildad y bien importante el último, castidad. La castidad no es más que compromiso. Roque lo mencionó la semana pasada con respecto a lo que al hablar de la castidad, pero a nivel vocacional, ya sea dentro del sacerdote y del laico, que como si yo estoy casado y tengo mi esposa y mi esposa tiene una enfermedad o algo así y no pueda tener relaciones, vengo yo, me voy a ir a buscar a otra mujer para que me, llene de satisfacción. Eso es ser casto. Ser casto es tener ese compromiso con esa persona, con tu esposa, a la que le prometiste fidelidad, castidad. Ese es
Como le dije, este es un ejemplo. Ustedes deben de saber más que yo. Hermanos, por último, quiero decirles y recordarles de que el tiempo este de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua, que se celebra, los 50 días en donde se dice de que comenzó la misión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros como aquel padre de familia? ¿Qué nos invita nuestro Señor Jesucristo? Centrémonos en esa petición que Dios nos pone, en esa petición que que Dios que le hacemos a nuestro Señor, una petición de ese Espíritu Santo, esa promesa. Él es nuestro gran amigo Jesús, Jesucristo, nuestro gran amigo que nos prometió un regalo, que nos los dio. Ahora nosotros tenemos que saber utilizar y acoger en nuestro corazón ese regalo que que es el Espíritu Santo con sus dones y su fruto. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero no se hayan aburrido.